pródigo, regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Salvador, pródigo, por mí dejó a su Padre, al mundo infiel, él fue fiel, herido fue por nosotros, de la tierra se levantó, a casa nos regresó. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. De la tierra me levanté, a casa regresaré. Aquí estoy otra vez. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo. Muy buenos días, hermanos. Estamos de nuevo aquí, frente a la pantalla y también, sobre todo, y gracias a Dios que estamos frente a su palabra, a la Biblia abierta. Yo les invito a que me acompañen en una lectura. En un principio va a ser solo un versículo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer allí un versículo que dice así: cuando yo era niño, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a basarnos en este versículo para
desarrollar el mensaje en esta mañana. Pero antes de seguir, les invito a que veamos dos pequeños videos. Вот подарок от Абдурозик. Нет, Абдурозик, держи что? Мир! Он же летает нормально, ты чего его держал столько? Я думал, он не летающий. Мир! Че? Пожалел, что отпустил? Идем пока к нам это там. Нет, он улетел вон, он улетел он. Давай, так. Абдурозик, Абдурозик, передай от меня Таджикистану ассаламу алейкум. Пока. А мы обязательно приедем с Хазбулатом к тебе в гости. Все, мы братья. Пока. Кона. Сам дай. Смотри, это дай. Сам. Один банан ей дай. Она очень хорошо. Один банан ей дай. Джимми, Дай чу? я сниму на видео, дай я на видео сниму. Джимми, чу? Ай, красавчик. Дай мне чуть-чуть. Хавай, хавай, хавай. Связка, да, хорошо, что теперь? Bien. Cuando leemos estas palabras que dice el apóstol aquí, en este versículo, seguramente nosotros respondemos naturalmente. Es así, a todos nos pasa. Es algo lógico, natural, que cuando somos niños, hablamos, pensamos y juzgamos como niños. Pero después, cuando ya crecemos, cuando somos maduros, pensamos de otra manera, hablamos de otra manera y juzgamos también de otra manera. Al menos así debería ser. También en lo físico es de esperarse que un niño vaya creciendo. Cosa que vemos en este video que no es así. Ustedes, si lo ven con detención, al nene es de nacionalidad rusa, el de boina roja. Tal vez ustedes estén calculando una edad de 3, 4, 5, no más años, pero sin embargo, este chico tiene 20 años de edad. Su problema no es enanismo, no sé exactamente cómo se llama, pero el hecho es que ha pasado el tiempo y él no ha crecido. Se ha mantenido siempre pequeño. Incluso su tono de voz es de un niño. Pero naturalmente no es así, ¿verdad? Nosotros hemos sido niños en un tiempo y hemos crecido físicamente. Y así esperamos que también sean nuestros hijos o nuestros nietos, los niños que nos rodean. Y Pablo, aquí en este versículo, no solamente se está refiriendo a su parte física, que debe haber sido así seguramente, pero más que todo él se está refiriendo a la parte espiritual del cristiano. Le está escribiendo justamente a una iglesia compuesta por un grupo de hombres y mujeres creyentes que no habían crecido lo que se esperaba en su parte espiritual. Y Pablo habla personalmente primero de su pasado como niño, y él dice que era así, hablaba, pensaba, juzgaba como un niño, pero dice luego, mas cuando ya fui hombre, cuando ya fui maduro, cuando ya crecí, dejé lo que era de niño. Y esto es muy evidente en la vida de Pablo, y si vamos, si ustedes quieren acompañarme en Hechos capítulo 8, vamos a leer allí un versículo y otro más en el capítulo 9, y vamos a ver cómo Pablo pasó de ser un niño
en lo espiritual, a ser un hombre maduro. Hasta el capítulo 8, él pensaba, él juzgaba, él hablaba como un niño. Dice el versículo 3 de Hechos, capítulo 8. Está hablando, bueno, Saulo es Pablo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Dice así la escritura: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En ese tiempo Saulo entonces, o Pablo, era un niño en cuanto a las cosas de Dios. Pensaba, obraba consecuentemente como si fuese un niño, alguien que no conocía a Dios, no conocía la vida de Dios. En el versículo 1 del capítulo 9 leemos: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí en estos pasajes que hemos leído, nos hablan un antes y un después de la vida de Pablo, o de Saulo, si quieren llamarlo así. Hasta estos versículos, hasta lo que ocurrió ahí en versículo 2 del capítulo 9, Pablo era, en cuanto a las cosas de Dios, era un niño. Hablaba, juzgaba, pensaba como un niño. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y repentinamente escuchó una voz que solamente él oía. Y tanto fue, tan potente, tan clara fue aquella voz, que Pablo en aquel momento cambió. Pasó de ser niño a ser un hombre maduro. La voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Saulo respondió: ¿quién eres, Señor? Qué pregunta más interesante esta. Profunda, si queremos juzgarla de alguna manera. ¿Quién eres, Señor? Saulo o Pablo no sabía a quién estaba persiguiendo. Estaba pensando y actuando de una forma como un niño, sin saber a quién perseguía. Iba en busca de hombres o mujeres para traerlos presos a Jerusalén. Y es allí, en tierra, no sé de qué cayó. No sé si cayó de alguna cabalgadura o simplemente iba caminando y cayó en tierra. No sé qué posición físicamente tendría Pablo en sus momentos. Boca abajo, de espaldas o de rodillas. Yo quiero pensar que estaba de rodillas cuando hizo estas dos preguntas. Primero, ¿quién eres, Señor? Luego, cuando se enteró quién le hablaba y a quién estaba persiguiendo,
Pablo hizo otra pregunta muy importante. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Luego que Pablo, y permítanme que yo me imagine así de rodillas ante la presencia del Señor, hizo estas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Pablo cambió rotundamente su vida, su forma de pensar, su forma de actuar, de juzgar. Y vaya que cambió. Pablo a partir de entonces fue un hombre que pensó como un hombre, que comenzó a actuar de una forma distinta. Dice él, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Toda aquella vida lejos de Dios quedó atrás en la vida de Pablo, para empezar a ser un hombre y consecuentemente a hablar, a pensar y a juzgar como un hombre de Dios. Pablo está escribiendo, como les decía, esta carta, la primera carta a la iglesia en Corinto, a una iglesia que tenía sus desórdenes. Vivían una vida, eran creyentes, eran cristianos, pero estaban viviendo una vida desordenada. Estaban pensando, estaban actuando como niños en Cristo. Dice en el capítulo 3 de esta misma carta, capítulo 3 y el versículo 1, les dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Estos creyentes en Jesucristo, estos cristianos, estaban viviendo una vida como niños en Cristo. Eran cristianos, sí, creyentes, personas salvas, pero que todavía necesitaban tomar leche como naturalmente toma un niño. A un niño no se le puede dar una vianda, una comida sólida. Hay que alimentarlos con algo líquido como es la leche, que tiene sus vitaminas para un niño que está creciendo. Y Pablo les dice que eran niños todavía. Él ya había dejado atrás su niñez y ahora vivía como un hombre en Dios. Pero los corintios aún seguían hablando, pensando y juzgando como niños. Y Pablo les exhorta a que dejen la niñez y crezcan ya de una vez. El apóstol Pedro, cuando escribe también su primera carta, aquí vemos que los apóstoles, quienes iniciaron la iglesia, la predicación del evangelio, pensaban igual. Porque Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, y versículo 1 y 2, también les dice lo mismo a sus destinatarios, a los destinatarios de esta carta. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Pareciera en un principio que Pedro se contradice con Pablo en cuanto al alimento, en cuanto a la leche que debían tomar los primeros cristianos. Pero
Pedro les dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Es bien sabido y seguramente quienes somos padres, que hemos criado niños, le hemos dado leche y siempre hemos tratado de darle la mejor leche, la que aconsejó el médico pediatra en ese momento, con la intención de que el niño crezca. Y tenía que ser una leche, una buena leche, la leche apropiada para un niño. Y así es también que Pedro desea, o les exhorta que estos cristianos deseen la leche espiritual no adulterada para que crezcan, para que con el tiempo pudieran comer también viandas, como deseaba Pablo a los creyentes en Corinto. En Efesios, otra carta del apóstol a los creyentes en Éfeso, en el capítulo 2 y el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esto es lo que quería Pablo para las iglesias que él había fundado, para aquellos cristianos que habían empezado las iglesias en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica y en otros lugares más. Les decía, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Se espera que un hombre, que una mujer de Dios que ha crecido ya, esté preparado para buenas obras, esté listo para hacer buenas obras como cristiano, como cristiana. Cuando en nuestra vida hacemos esas buenas obras que Dios ya ha preparado para que anduviésemos en ellas, para que andemos en ellas, cuando hay obras así, se evidencia que hemos madurado, que ya no somos niños, que ya no pensamos, ni hablamos, ni juzgamos como niños. Leamos un versículo en Mateo, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Yo anoté aquí en mis apuntes la proyección de nuestra madurez. Dice Mateo 5 y el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando hemos dejado de ser niños, cuando también ya hemos dejado de hablar, pensar y juzgar como niños en Cristo, seguramente que nuestra luz ha de alumbrar delante de los hombres que nos rodean. Estas son palabras del Señor Jesús que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y el resultado, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiera Dios que seamos nosotros, hombres y mujeres creyentes, que hemos dejado de ser niños, que hemos crecido en las cosas de Dios, en su conocimiento. Y esto lo demostremos por las buenas obras, de tal manera que nuestra luz irradie a quienes nos rodean. Y esas personas que nos observan a diario, glorifiquen a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Y por último leo en Lucas capítulo 2. Allí tenemos el ejemplo mayor, el ejemplo que debemos seguir. En Lucas capítulo 2 nos habla del crecimiento de aquel niño que nació allí en Belén y que fue creciendo
hasta cumplir el plan de Dios allí en la cruz y murió por nosotros. Versículo 40 del capítulo 2 de Lucas leemos: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí tenemos a aquel niño Jesús, aquel que fue niño, que crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Así fue que nuestro Salvador fue creciendo para ser un hombre que después entregó su vida por nosotros en la cruz. Y en el versículo 52, el último versículo del capítulo 2 de Lucas, leemos: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En tres cosas crecía: en sabiduría, en estatura. Nosotros casi diríamos primero en estatura, en sabiduría y en gracia. Y en este crecimiento de la gracia era para con Dios primeramente y para con los hombres. Y si leemos su historia de vida en los 3 evangelios, en los 4, perdón, vamos a ver cómo él fue creciendo. Crecía en sabiduría, en estatura y sobre todo crecía en gracia para con Dios y para aquellos hombres necesitados de Dios. Este es el mayor ejemplo a seguir. Así lo escribe Pedro en su primera carta. Volvemos allí a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que Dios nos ayude, hermanos, a que cada día crezcamos, no solamente en estatura, que no nos quedemos pequeños, no solamente en estatura, sino también en sabiduría y en gracia, para con Dios y para con los hombres, de tal manera que nuestra luz alumbre a todos aquellos que nos rodean y que en definitiva, creciendo así en la vida cristiana, los demás glorifiquen a Dios por nuestras buenas obras. Que Dios bendiga su palabra. Amén.